Uno de los aspectos que tiene el dogma que hoy celebramos, Cristo Rey, es la afirmación de que Jesucristo es el centro de la historia. No solo centro en cuanto divide la historia en un antes y un después de su encarnación, sino también en cuanto corta la historia de manera transversal, es decir, desde el comienzo hasta el final de la historia, unos son de Cristo y otros no. Porque, según Santo Tomás, ya al comienzo del mundo, algunos eran del Antiguo Testamento, pero otros pertenecían al Nuevo Testamento, a la nueva ley. Igualmente, ahora algunos son del Nuevo Testamento, pero otros que pertenecen históricamente al post-Cristo, a la post-encarnación, son sin embargo del Antiguo Testamento, y así será hasta el fin del tiempo. Dice expresamente Santo Tomás en ese hermosísimo tratado que se conoce como el Tratado de la Ley Nueva, Tratado de la Ley Evangélica en la Suma Teológica: nunca nadie tuvo la gracia del Espíritu Santo si no es por la fe de Cristo, o explícita o al menos implícita. Pues bien, por esta fe el hombre pertenece al Nuevo Testamento. Por tanto, todos los que recibieron esta ley interior de gracia, por eso mismo pertenecían ya al Nuevo Testamento. Por lo tanto, para el angélico doctor, los patriarcas, los profetas y los santos que vivieron antes de Cristo pertenecían ya al Nuevo Testamento. La gracia y el trabajo interior del Espíritu Santo estaban entonces ya presentes en los justos del Antiguo Testamento por referencia a Cristo, en una participación anticipada de su fe salvífica. Fe implícita o explícita, según la diversidad de los casos, y la mayor o menor revelación que gozaron esos santos del misterio de Cristo por dispensación divina. Y precisamente por este motivo ya pertenecían al Nuevo Testamento. Por eso, cuando habla Santo Tomás de la ley antigua, afirma lo siguiente: aunque la ley antigua no bastase para salvar al hombre, sin embargo, Dios daba a los hombres otro auxilio junto con la ley para que pudieran salvarse, a saber, la fe en el mediador, por la cual fueron justificados los antiguos patriarcas, al igual que ahora somos justificados nosotros. En una de sus obras juveniles, el comentario a la sentencia de Pedro Lombardo, dice: el género humano, y observemos la generalización, el género humano, es decir, todos, tanto judíos como paganos, se relaciona con la fe del Redentor de tres modos, según la diversidad de los tiempos. En el primer estado, es decir, antes del pecado original, nadie tenía fe explícita en el Redentor, porque todavía no habían caído en la esclavitud. Redentor significa justamente el que me redime, el que me vuelve a comprar de la esclavitud en la cual yo me he vendido a través del pecado. Por eso, dice Santo Tomás, bastaba tener la fe en Cristo, que se encuentra implícita en el conocimiento de Dios, es decir, bastaba que creyesen que Dios proveería al hombre en todo lo necesario para la salvación. Cuando ese todo lo necesario incluyó el ser rescatados, entraba también entonces la fe en el Redentor, aunque sea de modo implícito. En el segundo estado, es decir, después del pecado y antes del advenimiento de Cristo en la encarnación, algunos poseían una fe explícita en el Redentor. Estos habían recibido la revelación y por eso la tradición los ha llamado los mayores en la fe. Pensemos patriarcas, profetas, grandes santos del Antiguo Testamento. Otros, en cambio, que recibirán el nombre en la tradición de los menores en la fe, tenían una fe implícita en la fe de los mayores. Es decir, ellos creían lo que creían los mayores, patriarcas y profetas, aunque no entendieran lo que ellos creían. Estos realizaban sus actos de fe
cuando realizaban los sacrificios que eran prefigurativos de Cristo y su misterio. Finalmente, en el tercer estado, dice Santo Tomás, luego de la venida de Cristo, nuestra situación histórica, como el misterio de la redención ya ha sido realizado y es corporalmente visible y predicado, todos estamos obligados a creer explícitamente. Y si alguno no tuviera quien se lo enseñe, Dios se lo revelaría si no pusiese este obstáculo por su propia culpa. Ahí está el pecador, ¿no? De aquí concluye Santo Tomás que teniendo una misma y común fe en Cristo Salvador, los justos veterotestamentarios vivían ya en la nueva alianza. Dice expresamente en ese tratado que ya mencioné antes de la ley nueva, los que en el Antiguo Testamento fueron agradables a Dios por la fe y en esto pertenecían al Nuevo Testamento, eran justificados por la fe en Cristo. Justificado significa santificado, paso del estado de pecado al estado de santidad, justicia o gracia, ¿no? Por la fe en Cristo, que es el autor del Nuevo Testamento. Esta enseñanza, que he reiteradamente atribuido a Santo Tomás, no comienza con él, sin embargo. Está presente en una parte importante de la patrística, incluso en algunos autores medievales anteriores a Santo Tomás. Por ejemplo, para citar uno solo de los padres y doctores de los primeros tiempos, cito el texto célebre de Orígenes. Dice él, se encuentra en el Evangelio en potencia, en la ley, y los evangelios no se comprenden sino apoyados sobre el fundamento de la ley. La ley es la ley mosaica y podemos extender la expresión a todo lo que es el antiguo régimen, todo el Antiguo Testamento. Por eso, sigue diciendo Orígenes, no llamo a esta ley testamento antiguo, Antiguo Testamento, si la comprendo espiritualmente. Si yo hago una lectura espiritual del Antiguo Testamento, no tiene sentido llamarlo Antiguo Testamento. La ley, sigue diciendo él, no se hace testamento antiguo, sino para quienes quieren comprenderla carnalmente. Pero para nosotros, que la comprendemos y explicamos en espíritu y en el sentido del Evangelio, es siempre nueva. Y los dos testamentos son para nosotros un testamento nuevo. No en razón de la fecha temporal, antes, después de Cristo, sino a causa de la novedad del sentido. Por eso, nosotros no solamente tenemos un Nuevo Testamento, los escritos evangélicos, las cartas de los apóstoles, ¿no?, sino que incluso el Antiguo Testamento es para nosotros Nuevo Testamento, porque lo estamos leyendo a la luz de Cristo y estamos comprendiendo lo que dicen los textos del Antiguo Testamento, pero con el sentido pleno que ellos alcanzan en el Nuevo. Por eso todo es para nosotros, ese es el pensamiento de Orígenes, todo es Nuevo Testamento, ¿no? Lo mismo decía que expusieron algunos autores inmediatamente anteriores a Santo Tomás. Cito también un solo ejemplo, el de Guillermo de Auxerre, que se remonta también, él se remite a Orígenes. Dice así, hubo en el decir de Orígenes un pequeño número en el Antiguo Testamento que pertenecía al Nuevo. En efecto, ellos comprendían que la ley, de vuelta, toda la legislación antigua, el Antiguo Testamento en su conjunto, debía ser observada espiritualmente, es decir, con referencia a Cristo. Para estos observantes, termina diciendo Guillermo, el Antiguo Testamento era nuevo, pues ellos tenían la caridad que renueva según San Juan. Yo os doy un mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros. Santo Tomás, que se monta en esta tradición y repite mucho esta idea, dice también, en el Tratado de la Ley Nueva ya referido anteriormente, lo siguiente. En el tiempo del Antiguo Testamento hubo algunos que poseían la caridad y la gracia del Espíritu Santo, los cuales esperaban las promesas espirituales y eternas, y por eso ya pertenecían a la ley nueva. Pero por lo mismo, en el Nuevo Testamento hay también algunos que son carnales. Carnales quiere decir en su modo de entender y de vivir la vida espiritual y la fe, los cuales no han llegado todavía a la perfección de la ley nueva.
Es decir, nosotros tenemos que en el Antiguo Testamento algunos ya pertenecían al Nuevo, pero entonces lo mismo, algunos que cronológicamente han nacido y han recibido incluso los sacramentos como el bautismo después de Cristo, pertenecen en realidad al Antiguo Testamento, a la antigua manera de dispensación, porque todo, también el Nuevo Testamento, lo leen carnalmente. Por lo tanto, volviendo a ese tema con el cual inicié, cuando decimos antes y después de Cristo, no debemos restringirnos solamente a la cuestión cronológica, antes de la encarnación, después de la encarnación, sino a la manera de vivir la fe. Por lo tanto, ya desde el comienzo del mundo, algunos eran antes de Cristo y otros eran después de Cristo. Y hoy en día, algunos viven como si fueran antes de Cristo y otros como si fueran después de Cristo. Si nos preguntamos entonces ahora, y cada uno de nosotros, ¿a qué pertenece? Yo soy del Nuevo Testamento o del Antiguo Testamento. No busquemos la respuesta en nuestra fecha de nacimiento. El haber nacido en el siglo XX o en el siglo XXI, en esto no dice nada. La cuestión está en la fe que tengamos y sobre todo en el modo de vivir la fe. Porque la fe que uno tiene es la fe que uno encarna, que uno vive, no la fe que uno pronuncia. Yo puedo decir el credo y sin embargo no tener fe, porque es una mera palabra, pero no la vivo. La fe es lo que se cree y se vive y en consecuencia se pronuncia. Pero si solo lo pronuncio, pero no lo vivo, eso no me hace un hombre de fe. Con toda razón decía el gran comentador, uno de los tantos grandes comentadores de Santo Tomás, que fue el cardenal Tomás de Bío Cayetano, comentando algunos de estos textos que he citado anteriormente, lo siguiente: son pocos los que hoy observan el régimen de la ley nueva. Todavía pertenecemos al régimen de la ley antigua. Pocos. Por lo tanto, para muchos eso significa que el hecho de que Cristo se haya encarnado, haya vivido, haya padecido, haya muerto y resucitado por nosotros, en definitiva no significa nada. Y antes de Santo Tomás, un autor que Santo Tomás usa muchas veces, Prepositino de Cremona, había dicho también algo parecido. Hoy hay quienes, al no obedecer la ley moral, sino por miras meramente temporales, pertenecen en realidad al Antiguo Testamento. Y esto nos puede pasar a nosotros. Santo Tomás, mostrando incluso su herencia agustiniana, llega a decir que los santos del Antiguo Testamento no solo pertenecían a la nueva ley, sino expresamente al cuerpo de la Iglesia. Así, por ejemplo, en la Suma Teológica y en un lugar muy importante, porque es cuando habla de Jesucristo y de la gracia capital de Cristo, por lo tanto, de Cristo como cabeza de su Iglesia, él preguntándose si a esta Iglesia pertenecían ya los santos del Antiguo Testamento, responde lo siguiente: los antiguos padres, observando los sacramentos de la ley mosaica, por ejemplo la circuncisión, se dirigían a Cristo por la misma fe y la dirección por la cual también nosotros nos dirigimos ahora a Él. Por eso, los antiguos padres pertenecían al mismo cuerpo de la Iglesia al que pertenecemos nosotros. Esto es muy de San Agustín, sobre todo en esa extraordinaria obra de teología de la historia que es La ciudad de Dios, donde hace justamente una visión de la Iglesia que comienza ya con el primer mártir, Abel, y terminará solamente al final de los tiempos en la parucía de Cristo. Santo Tomás toma esa misma idea y, por ejemplo, la repite casi expresamente cuando comenta el símbolo de los apóstoles, el credo. Dice así: la Iglesia comienza en el tiempo de Abel y durará hasta el fin del mundo. Los justos del Antiguo Testamento llegaban a esta fe que los hacía participar del Nuevo Testamento espiritual cuando realizaban los ritos de culto, los cuales tenían un sentido profético y místico, conteniendo el misterio de Cristo y el misterio de la Iglesia.
Por eso, comentando ese pasaje de la carta a los Romanos, del capítulo 10, Santo Tomás se pregunta, ¿acaso Israel, es decir, el pueblo judío, no conoció lo que toca al misterio de Cristo, la vocación o llamado de los gentiles y la caída de los judíos? Ese texto es de San Pablo. Él responde, la conoció con toda claridad, plane cognovit, con toda claridad, ¿no? Pero esta idea, entonces, de que los antiguos, por revelación particular, por esa profundidad en la fe que les daba Dios, ya pertenecían al Nuevo Testamento, es algo que enseñó el mismo Jesucristo. Cuando discutiendo con sus enemigos, estos le dicen, pero si, ¿cómo tú hablas como si hubieras conocido a los antiguos si tú no has cumplido todavía 40 o 50 años? Jesucristo les dice, os digo la verdad, ¿no? Abraham deseó ver mi día, lo vio y saltó de gozo. Aquellos lo quisieron apedrear porque se hacía tan grande como Dios, casi eterno. Abraham había vivido 2000 años antes que él. Jesucristo dice que Abraham vio su día, el día de su glorificación. ¿A qué se refería Jesucristo? Él no va más allá, no explica más nada, pero la carta a los Hebreos, cuando hace el elogio de la fe en ese hermosísimo capítulo 11, cuando se refiere el autor de la carta a los Hebreos al sacrificio de Abraham, el sacrificio de su hijo Isaac, ¿no? Dice así, Abraham subió y por su fe estuvo dispuesto a ofrecer en sacrificio a su propio hijo Isaac, como se lo había pedido Dios, ¿no? Y cuando baja del monte, dice, bajó con Isaac también en figura. ¿Qué significa esta expresión que resulta un tanto extraña, ¿no? Significa simplemente esto, que Abraham no bajó solamente llevando de la mano a su hijo en vida, porque Dios le preserva a él de hacer ese sacrificio por viendo la obediencia y la fe, sino que también bajó entendiendo a quién representaba Isaac y por qué Dios le había pedido un sacrificio tan terrible como aquel que después terminó ahorrándole, porque iba a representar justamente, era la figura de aquel que sí iba a ser inmolado y que era hijo de un padre más grande que Abraham, que es Dios mismo, ¿no? Isaac representaba a Cristo sacrificado, el Padre que entrega a su Hijo por nosotros. Y Abraham, cuando baja con Isaac, bajó también comprendiendo de quién era figura Isaac. Pero para comprender de quién era figura Isaac, tuvo que recibir una revelación como premio a ese acto de fe. Esa revelación que recibe Abraham es lo que dice Jesucristo. Esa visión de su día. Vio mi día y saltó de gozo porque vio el día de la redención. Por lo tanto, esta idea de que los santos, los más grandes, los mayores, como los ha llamado la tradición del Antiguo Testamento, ya pertenecían al Nuevo porque su fe casi tocaba, era prácticamente explícita, como señala Santo Tomás, no implícita como la de los menores, la del pueblo común y corriente. Esto entonces es algo que se remonta a la misma Sagrada Escritura, a las palabras de Cristo, a las palabras de la carta a los Hebreos. En síntesis, las dos alianzas, la antigua y la nueva, no se suceden meramente de forma temporal, una a la otra, es decir, antes de Cristo y después de Cristo, sino que temporalmente se entrelazan. La historia, ¿no?, se puede esquematizar como una cruz, una línea que corta, ¿no?, verticalmente la historia en un antes y un después de Cristo, pero también una línea horizontal que la corta transversalmente y va haciendo que los hombres se entrelacen, unos que ya pertenecen a Cristo y otros que todavía no, lo mismo que después de ese corte cronológico, algunos que nacieron después todavía no le pertenecen, todavía tienen un corazón más propio del Antiguo que del Nuevo Testamento. La encarnación pues ha sido el momento de la manifestación, de la explicitación de la ley nueva y el momento del cumplimiento pleno de aquello que ya estaba actuando de un modo referencial
por referencia a Cristo, en la historia de la salvación. La encarnación es el momento en que el Verbo corta la historia, entonces, de modo vertical, pero no el momento en el cual por primera vez comienza a actuar. Ya viene actuando desde los albores a través de esa fe que infundía en los corazones y de esa caridad que hacía actuar a los grandes santos, porque nadie se ha salvado sino por la fe y la caridad, y como enseña una y otra vez Santo Tomás, esa fe y esa caridad es la fe en definitiva en Cristo. Para unos explícita, los mayores, para otros solamente implícita, ¿no? Toda la historia está marcada por esta referencia a Cristo y por eso Jesucristo es el centro de la historia, como nosotros recordamos en este día al llamarlo Rey, Rey, centro, aquel para el que todas las cosas fueron hechas, como dice San Pablo, para que Él reine sobre todos los hombres, sobre los ángeles y sobre lo que está debajo de los hombres. Nos dé a nosotros también el Señor la gracia de ser cristianos de la nueva ley, marcados por esa cruz que es el centro de la historia y del universo.